contextos. La voz de los protagonistas. Y nos da mucho gusto recibir en el estudio a Carlos Castañón Cuadros. Él es analista político y nos acompaña esta mañana. Buenos días, Carlos. Juan, muy buenos días, Marcela. Me da más gusto saludarlos a ustedes. Por eso aquí estoy. Y bueno, pues para que nos des tu opinión sobre esta, pues ya, inminente designación de Enrique Ochoa como dirigente nacional del PRI, ¿cuáles podrían ser las causas de que sea precisamente él y las posibles consecuencias de esta designación? Juan, primeramente la crisis que está viviendo en este momento el PRI como partido en el poder tras la derrota electoral, eso es, digamos, lo más relevante, por eso viene este relevo. Creo que Manlio Fabio Beltrones en su momento, cuando vio que el barco se hundía, sencillamente mejor renunció y se fue. Viene este joven, entre comillas, vamos a ponerlo así, porque al lado de Manlio Fabio Beltrones, pues sí, es un joven. Al lado de Manlio Fabio también es un perfil, digamos, académico, más que político. Esto también es relevante. Digamos, el contraste es inmediato, pero lo que no hay que perder de vista cuáles son las formas que hay detrás de todo esto. Pues de pronto yo me siento en los años 70 con José López Portillo cuando mandan a un candidato único, y es en efecto un candidato único el que el que se inscribe o hacen. Bueno, ya se inscribió otro, se inscribió otro, diputado, pero no llenó los requisitos y se lo rechazaron. No juntó las firmas suficientes del partido a este Díaz Tomé, un exdiputado. Y por lo tanto no pasa. Entonces resulta más bien una faramalla donde ya se sabe quién va a ser el dirigente, hacen todo este cuento de la elección, pero es exactamente como en los tiempos de José López Portillo, donde hay un candidato único. Ese es un dato de forma importante, es decir, vemos en apariencia un joven, lo mismo decíamos de Enrique Peña Nieto, un candidato joven, aparentemente fresco, pero con prácticas del siglo XX, en el siglo XXI. Y ese es justamente el tema generacional de Enrique, el nuevo dirigente del PRI, que es el hecho de que es una persona con un perfil, en efecto, no tan político, pero que viene o emana de prácticas y formas del siglo XX, en un contexto donde la ciudadanía ya está en el siglo XXI. Entonces, tecnócrata, ¿no? Como antes se les llamaba a las huestes de Carlos Salinas de Gortari. Y entonces la pregunta es, ¿qué tanto influye Carlos Salinas de Gortari en las decisiones del presidente? ¿Y qué tanto está influyendo en el rumbo del país? Yo creo que más que Carlos Salinas, el brazo derecho de Enrique Peña, que es Luis Videgaray. En este caso, el secretario de Hacienda, el secretario que tiene el dinero, que decide, digamos, mover estas piezas, también en contra de otro secretario que pretende, digamos, ser el posible candidato del PRI en el 2018, que es el secretario de Gobernación, Osorio Chong, que de plano no puede con los problemas políticos. Entonces, en ese sentido, es ese grupo muy pero tampoco Videgaray puede con los problemas económicos, financieros. Sí, a eso voy. Es decir, ¿quién es este personaje que llega, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, pues es un hombre que deja una deuda de más del 20% de cuando llegó en la Comisión Federal. Es un hombre que no deja buenas cifras en esa empresa paraestatal y que además han aumentado el precio de la luz, por cierto. Nos dijeron que con la reforma iba a haber más competencia, iban a bajar, que iba a haber inversiones privadas y que esto iba a aumentar la competitividad. No es cierto, no ha pasado esto. Más bien lo que tenemos es un aumento de las tarifas. Entonces, ese es el perfil que llega. Si lo comparamos con el perfil de Luis Videgaray, es similar. Ha sido el peor secretario de Hacienda que hemos tenido en los últimos 20 años. Y si lo comparamos con el presidente de la República, pues se parecen mucho. Es decir, son perfiles relativamente jóvenes, perfiles, digamos, en este caso más cercano a Luis Videgaray, tecnocrático, entre comillas, vamos a ponerlo así, con más académico,
pero finalmente no es gente que ha dado buenos resultados en la administración pública, no es gente que está prestigiada por su trabajo. Pero más allá de ello, ¿qué ascendencia tiene sobre la militancia? ¿Qué reconocimiento tiene con la militancia priista? Porque bueno, ya Ulises Ruiz salió y Dulce protestó, María Sauri también. Y hay una cantidad de priistas connotados que no están de acuerdo con la designación de este personaje. Pero según el politólogo del Colegio de México, Rogelio Hernández Rodríguez, realmente lo difícil o lo más complicado es que la militancia no tiene relevancia para quien está ordenando que sea Ochoa el dirigente del partido. No tiene ascendencia priista realmente de fondo, no ha estado en elecciones propiamente, él no ha tenido ningún cargo de elección popular. Tampoco es una persona que tenga experiencia electoral o experiencia en territorio o experiencia política en el día a día de salir a la calle. Esta parte no la tiene. ¿Cuál es el respaldo que tiene? Pues el respaldo del presidente y el señor que reparte el dinero, el del secretario de Hacienda, nada más. Esto está generando un problema al interior del PRI. Me llama la atención no solamente las declaraciones que hacen el exgobernador Ulises Ruiz, Dulce María Sauri también en su momento, sino también la impugnación que le hicieron militantes priistas porque dicen es que no tiene más de 10 años de militancia. Sí, Democracia 2000 de hecho impugnó. Sí, entonces hay una fisura interna importante que desde luego, digamos, no sale más allá porque pues finalmente el poder, el control interno lo tiene Enrique Peña Nieto del partido, pero eso habla de la crisis que está viviendo el PRI. No les queda claro hacia dónde tienen que moverse. Es demasiado tímido también las decisiones que ha tomado recientemente la presidencia para frenar a los gobernadores. Entonces no queda muy claro que este nuevo liderazgo al frente del partido vaya a tener pues los tamaños o vaya a tener la independencia o la fuerza política para poder, digamos, responder a aquellas fallas que ha tenido el PRI de manera sistemática. ¿Cuáles son esas fallas? Pues básicamente la corrupción desmedida y también sumado a que no han sabido gobernar, cosa que nos habían vendido en el año 2012, que ellos eran corruptos pero que sí sabían gobernar, y ahora vemos que son corruptos pero que tampoco saben gobernar. Una declaración que hizo ayer Enrique Ochoa es que va a pedirle a los gobernadores que rindan cuentas. La pregunta es si realmente lo va a hacer. Yo francamente me reí, porque entonces estaría yendo contra toda la cultura política que hay al interior del PRI y contra el status quo del propio PRI. Creo que quien sí tendría el instrumento para combatir eso sería el presidente de la República, por lo menos para disimular su propia corrupción. Es decir, señalas a otros corruptos, en este caso al gobernador, pues ya a punto de ser exgobernador Duarte o Borges, en el caso de Quintana Roo, o en el caso de Chihuahua al gobernador banquero, ¿no? El otro Duarte. Me llama la atención que también en este ambiente, digamos, de crisis que está viviendo el PRI, el propio ex candidato de Veracruz, Yunes, el hermano del que ganó, le está pidiendo a Duarte que se vaya, que pida licencia. Es decir, de ese tamaño es la crisis que está viviendo el PRI. Un PRI que se ve perdido rumbo al 2018, que no tiene, digamos, liderazgo político relevante, que no tiene ninguna credibilidad en la presidencia de la República. Entonces este muchacho lo que viene es a llenar un espacio del grupo muy compacto de Enrique Peña Nieto, que es un grupo, si pensamos en una tradición política afincado en Atlacomulco, las malas lenguas dicen Atracomulco, ese es un grupo altamente corrupto, con una historia como tal. Y entonces me parece que en vez de abrir el partido, en vez de llevar ahí un perfil más adecuado, pues enconchan más al grupo en el poder. Entonces lo que vamos a ver no va a ser algo realmente distinto. Yo realmente no veo que este liderazgo imprima una diferencia. Quizás pueda debatir o hablar un poco mejor, o no va a leer sus notas cuando tenga que expresar un discurso como lo hizo ayer. Pero fuera de ahí, este joven tiene, pues en realidad,
prácticas muy viejas. Pero un discurso, tú lo dices, prácticas muy viejas, un discurso que no huele a nuevo, un discurso que no te habla de una posibilidad de cambio, es el mismo discurso viejo. Yo estaba escuchándolo, incluso hasta el tono de decirlo, es que el PRI volverá como en los tiempos en que, o sea, el clásico político que de los años 60, de los años 70, que no convence a los jóvenes de hoy. Las fanfarrias que le llevaron, la gente, todo esto, toda esta parafernalia setentera, que me recuerda a mí pues al peor PRI en mucho tiempo, porque además fue el PRI de la debacle económica en el país. Entonces, en ese sentido, no creo que vamos a esperar o vamos a ver cosas muy distintas de lo que ya hemos visto. Se parece mucho a sus jefes. ¿Quiénes son sus jefes? Pues Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. ¿De dónde la fortuna de Ochoa? ¿De dónde esa cantidad de dinero para hacer su colección, la colección Ochoa, donde pues tiene por lo menos un Frida Kahlo que se subastó una de las casas más importantes en millones de dólares? ¿De dónde tiene? Tiene una serie de concesiones de taxis. Sí, las colecciona también. Más de 100 Surus. En el Distrito Federal y en Monterrey. Sí, pero de ahí se puede con concesiones de taxis ser un coleccionista de arte de esa relevancia. Me parece que él dio la clave en su tesis de licenciatura de Derecho, donde agradece a Luis Videgaray hacer una combinación muy exitosa de políticos, académicos. Entonces, en ese sentido, pues es una persona que se ha beneficiado del poder público. Y como tal tiene o ha amasado esa riqueza. Es decir, no es alguien diferente de los actores que están actualmente, que han capturado la renta del Estado. A lo que voy es, desde lo privado, sin que entren las concesiones que otorga el gobierno, sin que entre las relaciones de poder, ¿ha hecho algo? Pues me parece que tiene hacer algo en términos así públicos muy notables, no. Siempre ha estado. O sea, no para comprar un Frida Kahlo de millones de dólares. Bueno, pues yo no sé. Porque te voy a decir una cosa, o sea, para que alguien pueda deshacerse, o mejor dicho, invertir, porque los coleccionistas de esa envergadura hablan de inversiones, pues tienes que tener una solvencia y una liquidez muy importante. ¿Sí? Supongo que se afinca en sus concesiones de taxis. Bueno, yo creo que habría que buscar un poco más, ¿no? Ahora, también creo que apenas acaba de llegar y ya le señalaron, o sea, ya tiene señalamientos de priistas, ya tiene impugnaciones y han señalado también incluso o han cuestionado, algunos hasta suponen que es falsa su credencial del PRI, la 003. Que le firma Colosio. Bueno, esa es la suposición o los señalamientos que le han hecho. No me extrañaría que en las próximas semanas le sacaran algún problema de corrupción, algún contrato cuando fue director de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, sobre todo porque su llegada tiene una palabra, dedos cargados. O sea, es una designación con dedos cargados hacia Videgaray y evidentemente en contra de Osorio Chong rumbo a la sucesión presidencial del 18. Sí, es un pequeño grupo que se enconcha. En vez de abrirse, en vez de abrir, digamos, ofrecer también cargos a otras fuerzas políticas, sencillamente lo que hace es encerrarse en ese pequeño circulito que ha sido inepto y altamente corrupto. Dijo Ochoa que uno de los grandes males es que no se había podido comunicar asertivamente las bondades de las reformas estructurales que el presidente Peña Nieto ha encabezado. Hoy Ricardo Rafael dice contundente que no se trata de un asunto de mala comunicación y tampoco de propaganda insuficiente, sino de promesas incumplidas. Digo, ahí están refrescándonos una y otra vez a través de las redes sociales, pues todas las promesas que hizo Enrique Peña Nieto al arranque de su campaña y los discursos estos cargados de intensidad, bueno, hasta donde le permite la personalidad de Enrique Peña Nieto ser intenso, porque la verdad es que no lo veo por ningún lado, es bastante tibio, de que no iba a subir la gasolina, de que no iba a subir la luz, de que no iba a poner un impuesto más.
etcétera, que íbamos a crecer. Bueno, ya nos sentíamos ahora sí administrando la riqueza tan como lo hizo López Portillo, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí es donde está los peros y bueno, además los conflictos que le han explotado en las manos, desde Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán, y su ausencia. Esto que mencionas es justamente el tema de gobernabilidad. Es decir, que ellos en el gobierno no le han dado realmente consistencia. No ha habido tampoco resultados palpables para la ciudadanía. Todas estas promesas que hicieron, si pensamos en esto que dice Enrique Ochoa de que no han comunicado bien los logros de las reformas. Bueno, los logros de las reformas yo creo que los ha comunicado muy bien el gobierno, al no haber resultados, al haber alzas en vez de bajas en los servicios del mismo gobierno federal. Entonces, realmente, hasta pudiéramos decir que la peor de las reformas es la energética, pero en este momento le compite la mal llamada reforma educativa, que en realidad es una reforma laboral al interior del sindicato. Entonces, estos problemas evidencian o muestran con claridad, es lo que ha comunicado este gobierno, un gobierno que no puede. Pues, Carlos, nuestro agradecimiento por tu presencia aquí en Contextos con este análisis. Nada más déjame preguntarle algo, porque si no me voy a quedar con las ganas. ¿A ti te parece que la configuración de este Partido Revolucionario Institucional con la presencia de Ochoa apunte a que los gobernadores no vayan a tener mano rumbo a la elección de 2017 para elegir a los candidatos? ¿O qué lectura le das en ese sentido? ¿Habrá margen de maniobra para cada uno de los gobernadores para elegir a sus candidatos o serán decisiones desde el CEN del PRI? Yo creo que finalmente la presidencia va a tratar de empujar sus propios candidatos a pesar de los malos resultados que ha tenido. Va a haber una disputa importante. Tenemos un presidente que no tiene el control ni tiene el poder claro al interior del gobierno y mucho menos controla a los gobernadores. Si eso fuera, desde cuando hubiera despresurizado o desde cuando hubiera metido a la cárcel a Humberto Moreira, cosa que no va a pasar. Por eso no van a meter a la cárcel o no han quitado a Javier Duarte, a Roberto Borge, al otro Duarte. Entonces, difícilmente podemos ver que la presidencia se vaya a imponer en la selección de candidatos. Creo que siguen teniendo mucho peso los gobernadores. A pesar de lo que está pasando ahora mismo con Borge, con los dos Duartes, a pesar de que, pues, dicen que ahí se empezó a acabar la tumba de las elecciones del pasado 5 de junio. Sí, a pesar de eso, va a haber un choque importante entre lo que diga el centro, es decir, en este caso el grupo compacto de Enrique Peña Nieto, y lo que digan los gobernadores. Eso va a ser un choque que a la larga puede resultar incluso negativo en los resultados próximos de las elecciones. La entrevista que le hacen hoy a Lorenzo Meyer en las páginas del Siglo de Torreón, le preguntan, ¿mira algún priista con capacidad para despuntar en el 2018? Meyer devuelve la pregunta, ¿quién puede ser el candidato para el 18? Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y su experiencia de Hidalgo extendida a la nación, fue gobernador en esa entidad. Como Peña Nieto fue la experiencia de Atlacomulco extendida al resto de la nación. Personajes que desde el centro y sin tener contacto con la sociedad toman decisiones, como Aurelio Nuño. ¿Esos son los personajes que están disponibles? Sí, esos son. Y no hay uno particularmente interesante, pero supongamos que aparece uno interesante. El punto es la institucionalidad. El PRI como institución ya tiene una historia de corrupción hasta la médula que no se puede quitar. Lorenzo Meyer advierte que si el PRI repite en la presidencia en 2018, no será un apoyo con apoyo de la sociedad, sino por una falta de alternativas. Si mantiene el poder será porque las divisiones entre sus adversarios son de tal naturaleza que lo dejarán otra vez ahí, pero con una base que no será particularmente sólida. Y yo creo que este argumento se puede extender perfectamente bien a cada uno de los estados donde habrá elección en el 2017. Sí, por supuesto. Por cierto, mencionaste a Aurelio Nuño, y si se fijan cómo Enrique Ochoa también es un perfil muy similar al de Aurelio Nuño. Sí. Y ustedes vean los resultados. Ha sido un pésimo secretario de Educación Pública. Ha sido un secretario que ha criminalizado a los maestros, que les ha... Yo pienso un poco en cómo se formó la SEP y quién formó la SEP. Una persona del talante de José Vasconcelos. Y pienso en lo que tenemos ahora y me quiero morir. Bien, Carlos, nuevamente nuestro agradecimiento.